Conocimiento y ética en un autor contemporáneo. Conocimiento y ética en Friedrich Nietzsche. Bien, vamos a ver, para ver el sentido del conocimiento y de la ética en Nietzsche, tenemos que enmarcar estos temas en la cuestión general de la gran crítica a toda la civilización occidental que Nietzsche va a realizar en los albores del siglo XX. Y va a realizar esa crítica con un diagnóstico, que es que la sociedad occidental es nihilista. Es decir, él juzga la sociedad occidental, la civilización occidental, como nihilista y decadente porque considera que sus grandes productos culturales, desde la filosofía, desde la ética y la moral y desde la religión, ya no significan nada, no tienen nada detrás, son falsos, en definitiva. Por eso va a decir que esa nada ha conducido al nihilismo que habita la civilización occidental. Ya os digo, con una crítica que es durísima. Desde que Nietzsche es joven, en su primera etapa de producción, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, y aquí os pido que recordéis todo lo que hemos leído el año pasado, porque vosotros habéis leído esa obra, entonces tenéis que recordar todos los conceptos que adquirimos el año pasado para con ello rehacer bien la pregunta del conocimiento, ¿no? Bueno, pues como recordaréis, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, Nietzsche ya hace una primera crítica muy fuerte al concepto de verdad y una crítica al lenguaje como portador de esa verdad que no es tal. Aunque luego van a cambiar los términos y van a cambiar las perspectivas desde las que Nietzsche va a abordar algunos temas, Nietzsche no abandona sus planteamientos y esas ideas que tiene ya en Verdad y Mentira en sentido extramoral le van a acompañar cambiando de nombre y cambiando algunos aspectos, le van a acompañar hasta su proyecto afirmativo, hasta la filosofía de Zaratustra, hasta la transformación y la transmutación de los valores y demás. Entonces tenemos que ver y recordar qué era lo que denunciaba Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral. Si recordáis, Nietzsche va a decir, ¿qué es la verdad? Y dice, una hueste de metáforas, metonimias, antropomorfismos. Es decir, la verdad es un producto humano. La verdad es un producto de nuestro lenguaje y además un producto que se construyó originariamente gracias a lo que Nietzsche llama una voluntad artística. Se tuvo la voluntad, se tuvo el deseo de alguna forma de apropiarnos de la realidad y lanzar una metáfora, o como dice un antropomorfismo, algo humano, algo que tiene forma humana, ¿no? O una metonimia, ¿no? Una parte de la realidad se tomó por toda la realidad, ¿no? Entonces, con ese impulso artístico se creó una palabra, un sonido, ¿no? Que se creó una palabra y que luego esa palabra representó un concepto. Y Nietzsche dice, a partir de ahí se produce un doble olvido en el cual se olvida pues que no estamos hablando más que de sonidos, una cosa que nos recuerda al nominalismo de Occam, ¿no? Que no estamos hablando más que de sonidos, que no estamos hablando después más que de un concepto, de una representación mental de ese sonido, y sin embargo, a eso, a ese concepto, a esa palabra, le llamamos verdad. Y Nietzsche dice, si recordáis, hay una metáfora que a mí me gusta. Nietzsche dice que en el fondo es una forma tramposa de hacerlo. El ser humano ha escondido, como si escondiésemos algo detrás de un arbusto, ¿no? Y luego dijéramos que lo hemos encontrado. Nietzsche dice, bueno, hemos escondido lo que sea la realidad, esa supuesta cosa en sí, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que es, la hemos escondido en el lenguaje y después hemos dicho que la hemos recuperado a través de las palabras, a través de los conceptos. ¿Para qué hacemos esto, además? Y de ahí el título de la obra, como recordaréis. Pues Nietzsche quiere una verdad o una mentira en sentido extramoral, porque Nietzsche ya nos va dando la pista de que él cree que tiene un sentido moral, tiene un sentido de acuerdo. Si recordáis, Nietzsche dice que situar la verdad en las palabras, en los conceptos y en el lenguaje evita la guerra de todos contra todos. Es un cierto pacto social, un cierto contrato social que se da en el lenguaje. ¿Para qué? Para evitar que la perspectiva desde la que cada uno de vosotros y cada uno de nosotros vemos el mundo
luche al final, tenga que combatir de alguna manera con otras perspectivas que podrían ser tan válidas. Y el lenguaje en ese sentido cumple una función homogeneizadora, sitúa la verdad en las palabras, sitúa la verdad en el lenguaje y además con los conceptos elimina las diferencias individuales. Todo esto, ya os digo, lo recordáis de Verdad y Mentira en sentido extramoral. Y ahí ya aparecen, como os digo, conceptos que luego van a continuar a lo largo de toda la obra de Nietzsche. Y la obrita de Verdad y Mentira en sentido extramoral termina con esa distinción, si recordáis, entre el hombre intuitivo, que es el hombre que puede habitar esa guerra de perspectivas y que quiere lanzar nuevas metáforas a la realidad y apropiarse de la realidad con esas metáforas, y el hombre racional, que es el hombre prudente, es el estoico, el socrático, ¿no? El hombre que bajo la tormenta, en el chaparrón, pues se envuelve en la túnica y camina lentamente, y de alguna manera es un poco representa el espíritu de lo que luego va a decir Nietzsche, lo veremos ahora en la moral, de la mansedumbre, ¿no? de la calma ante lo diverso, ante lo terrible a veces, ¿no? de la vida, ante todo el movimiento implícito que tiene la vida y toda la transformación que genera, pues el hombre racional va tranquilamente bajo la tormenta. En la filosofía, Nietzsche va a decir que lo que se hace precisamente es afianzar este error. En un capítulo de su obra El crepúsculo de los ídolos, que se llama La historia de un error, en varias partes, él va a decir que ese primer error, que por cierto dice que son Sócrates y Platón quienes lo cometen, en ese primer error ya está un poco el camino que va a tomar la historia de la filosofía y que va a afianzar esos conceptos nihilistas en los cuales se va a construir todo nuestro saber y todo el pensamiento occidental. Nietzsche dice, comienza Sócrates con un alejamiento de lo instintivo, ¿no? Sócrates, Nietzsche lo acusa de odiar los cuerpos, de odiar los instintos, de odiar el mundo sensible, de alguna manera. Y de hecho, Nietzsche dice, claro, Sócrates da una demostración de que desprecia el cuerpo y desprecia lo sensible cuando asume su propia muerte. También habéis leído esto en la Apología de Sócrates. Así que si recordáis, Sócrates al asumir su muerte, Nietzsche va a decir, bueno, pues asumiendo su muerte, Sócrates demuestra un enorme desprecio a este mundo, a lo corporal, a lo instintivo, a los sentidos. Y con esto Sócrates se separa de la vida, es el primer no vitalista, diríamos, ¿no? de la filosofía. Y su discípulo Platón, ¿qué va a hacer? Nietzsche dice, va a consolidar ese mundo y además a darle ya un espacio geográfico. Va a ser el creador del otro mundo, del más allá. Va a ser el primer más allá de la vida, que es el mundo de las ideas de Platón. Nietzsche dice, bueno, pues ese mundo conceptual, inmortal, no sometido al cambio, como el mundo sensible, no sensible, suprasensible, todo ese mundo está accesible y prometido al sabio. Y por lo tanto, Nietzsche dice, perífrasis de la proposición, yo Platón soy la verdad, ¿no? O sea, Platón de alguna manera crea un mundo de las ideas a su medida, filosóficamente. Algo que puede ser parecido también a lo que decía Marx de la ideología, pensad en ello, porque hay, aunque sean autores muy muy distintos, hay muchas concomitancias entre algunos planteamientos de Marx y de Nietzsche. Entonces, Platón toma ese desprecio socrático por los sentidos, le da un mundo, crea el mundo de las ideas, y después, dice Nietzsche, el cristianismo hace ya que ese mundo de las ideas, ese a lo que llama el más allá, ¿no? El otro mundo, además se lo promete al bondadoso y introduce con ello, en ese gran error de la filosofía, el elemento moral. Dice, bueno, con la rebelión de los esclavos, de alguna manera al bueno, al bondadoso,
cristianamente, pues se le promete un más allá. Y por lo tanto, Nietzsche dice, ahí va otro desprecio profundo a la vida, ¿no? A este mundo. Y la idea de Dios, que tendrá un apartado aparte, tendrá otro vídeo aparte, porque Nietzsche dice que es el crisol de la cultura occidental. O sea, el alejamiento del mundo, el alejamiento de las pasiones y de los sentidos, la construcción de un mundo distinto, todo eso tendrá una cristalización en la idea de Dios. Por eso Nietzsche va a proponer la muerte de Dios. Por otro lado, Nietzsche dice en la historia de un error, después que llega, dice, bueno, pues la idea se vuelve fría, se vuelve königsbergiana, se vuelve kantiana, ¿no? Nietzsche dice, Kant ya de alguna manera vuelve a introducir ese concepto de la cosa en sí, del mundo en sí, que en el fondo es Dios, si recordáis, ¿no? El noúmeno, aquello que solo era pensamiento para Kant, porque no se podía llegar a construir en ciencia, porque no cumplía los requisitos de los juicios sintéticos a priori, pues ese noúmeno, esa realidad en sí, en el fondo, Kant está hablando de Dios, está hablando del alma, está hablando de las ideas de siempre, ¿no? Y del mundo como un sentido ajeno al sentido que tiene vitalista en la propia realidad. Entonces Nietzsche va a decir, Kant realiza, digamos, de los últimos pasos ya de la inversión de los valores, cuando todo eso además dice, ni se puede conocer, ni podemos acceder a él, pero lo necesitamos para la moral del deber, lo necesitamos para que siga habiendo un sentido fuerte del deber, que en el fondo es una negación de los instintos y de la vida para Nietzsche, ¿no? ¿Cómo termina ese error? Bueno, pues a partir del positivismo, ¿no? de la aurora, como dice, la aurora es una obra suya, ¿no? Entonces dice, hay una especie de aurora con el positivismo, y finalmente llega el mensaje de Zaratustra y la transmutación de todos los valores, el cambio de todos los valores, que va a terminar con ese mundo conceptual que además en filosofía ha ido dejando otras ficciones, ¿no? Nietzsche dice, bueno, la substancia, desde Aristóteles, una gran ficción que niega el cambio, el devenir. El yo, el alma, cartesiano, otra gran ficción. Por supuesto, la cosa en sí, kantiana. Él dice, bueno, lo único que se podría salvar de toda la historia de la filosofía, de toda la historia del conocimiento, es a Heráclito. Porque Heráclito, en el fondo, habló de un mundo de la lucha de contrarios, ¿no? De un mundo donde no se negaba el cambio, ¿no? La transformación, y luego habló del devenir, de ese río, ¿no? En el que jamás te volverás a bañar porque todo se está moviendo, todo se está transformando. Entonces Nietzsche dice, Heráclito habita de alguna manera el mundo que Nietzsche quiere recuperar, el mundo de los sentidos, el mundo plural, ¿no? Y quitando a Heráclito, todo el resto de la filosofía va a ser, como él dice, egipcianismo, va a ser momificación. Nietzsche dice, al final, la filosofía, ¿qué hace? Crea conceptos, que los conceptos son momias de la realidad. Son eternos, como lo son las momias, pero no están vivos. Son algo que ya ha perdido la perspectiva vital, ha perdido el pulso de la vida, la voluntad de poder, ¿no? Que va a decir Nietzsche. Y por lo tanto, ya no cumple ninguna función y son eso, nihil, son nada, ¿no? De ahí el nihilismo en el que vive la civilización occidental. Si recordáis, en Verdad y Mentira hay una metáfora muy bonita que dice que aquellas palabras son conchas vacías, ¿no? Bueno, pues los grandes conceptos de la civilización occidental son para Nietzsche conchas vacías, han perdido ya la vida en el interior se ha perdido y solo queda ese recubrimiento, esa concha de conceptos de Dios, de bien, ¿no? Y de unos conceptos que ya no responden a la vida, ya no son vitalistas. Todo esto nos serviría para hablar de la crítica al conocimiento que realiza Nietzsche.